Buenas tardes. Hannah Arendt solía decir, escribe abiertamente en su ensayo sobre la cultura, que el contenido de la obra de arte no es el hombre, ni su vida, ni su yo, sino el mundo. Y nosotros, cuando nos hemos acercado a la figura de ese artista que es Edward Hopper y a su obra, evidentemente hemos tenido algo muy presente. La obra de Hopper, como la obra de cualquier gran artista, nos lleva al mundo y probablemente el mundo nos lleva a Hopper y entramos ya en una relación simbiótica absolutamente ya muy difícil de abandonar. Por otra parte, como enseñante que soy, me ha gustado siempre enseñar concéntricamente, es decir, empezando por un punto y de alguna manera abriéndonos cada vez hacia espacios más amplios, más complejos y más ricos. Hoy, habiendo partido de Hopper, me gustaría que tocásemos tres cuestiones. La primera es, ya se ha hecho referencia en la emisión anterior, ese gran precedente que hay en la cultura americana, en buena parte de la cultura americana, que es Ralph Waldo Emerson. Lo tengo aquí, estos son los ensayos de Emerson, y voy a coger dos pequeños fragmentos que creo que de alguna manera allanan el camino para que un hombre como Hopper diga lo poco que dice y sobre todo haga lo mucho que hace décadas después. Vamos con la primera. Dice, quien crea que la mejor época de las obras de arte es el pasado es porque tiene una idea paupérrima del potencial humano. El trabajo del arte es más alto que las mismas artes. Estas no son sino el fracaso de un instinto imperfecto o deficiente. El arte es la necesidad de crear, pero en su esencia infinita y universal le corroe la impaciencia de tener que trabajar con manos torpes y atadas. Su objetivo es nada menos que la creación del ser humano y de la naturaleza. De este brevísimo texto, sin embargo, yo creo que se recogen dos ideas importantes. Una es la perpetua insatisfacción que mueve al artista. Hemos hablado de esto. Hemos visto como en el caso de Hopper iba en aumento conforme avanzaba la vida de Hopper y avanzaba también la obra de Hopper. La insatisfacción es el motor del mundo y particularmente es quizá el motor del hombre moderno. Incluso en materia de arte hemos visto como la vieja categoría de belleza, que de alguna manera significaba equilibrio, satisfacción, aguas calmadas, se ha visto como mínimo, se ha encontrado con una competidora, que es la idea de lo sublime, perfectamente consciente de la inadecuación entre intenciones y resultados, entre deseos y metas realmente alcanzadas. Por tanto, esta idea está aquí recogida. Pero hay otra también enormemente interesante que quizá pueda sorprender, esto de la creación. Al arte le corresponde la creación del ser humano y de la naturaleza. En principio, no sé, nos pensarán que el ser humano y la naturaleza o los crea Dios o los crea, no sé, la materia, etc. Aquí se dice otra cosa que no tiene nada que ver con estas posturas tradicionales, y es que el ser humano completo, el ser humano completo y la naturaleza completa, que no está completa sino hasta que está vista por el ser humano, la misma palabra naturaleza se la impone el ser humano. Por tanto, la idea de un ser humano sin naturaleza, de una naturaleza sin ser humano, es absolutamente impropia. Justificada en la tradición que estamos, venimos de Aristóteles, y en Aristóteles todo lo que es por physis, es decir, o es por naturaleza o es por tecne, es decir, por técnica. Tecne es una palabra griega que necesita una doble traducción, no por nada, sino porque en el tiempo el significado de esta palabra se ha bifurcado en dos. Por una parte es la palabra técnica, que es como suena, ¿no? Técnica, pero también arte.
El arte hoy ya no es la técnica o en cualquier caso existe la posibilidad de que no sea la técnica, aunque como vamos a ver enseguida, existe también la posibilidad de que la técnica vuelva a ser arte, incluso puede ser un programa de futuro que la técnica vuelva a ser arte. Esto evidentemente replantea absolutamente la noción de naturaleza, que deja de ser aquello, digamos, objetivo enfrente de siempre muerto, para pasar a ser algo vivo, algo motivante, algo que está dentro de nosotros. Y la obra de arte, en cualquier caso, y en esto hay una coincidencia curiosísima, nada menos que con el zen de la cultura japonesa, la obra de arte se le abre la posibilidad de que sea naturaleza ella misma. En tanto que sale de las manos del ser humano, es también naturaleza ella misma y exige no ser vista como resultado del artificio y, por supuesto, de lo que va asociado al artificio. Por ejemplo, no ser vista como algo prescindible, no ser vista como algo de lo cual nos podemos desprender alegremente y pretender que no pase nada. Desentendernos del arte y pretender que no pase nada, evidentemente, desde esta perspectiva, es una auténtica aberración. Vamos con el segundo texto que les proponía de Emerson. Dice: los artistas de hoy no ven la belleza de la naturaleza, rechazan la vida que les resulta prosaica y crean una muerte a la que denominan poética. La belleza debe retornar a las artes útiles y así olvidaremos la diferencia entre estas y las bellas artes. Si de verdad se contase la historia, si la vida se viviese con dignidad, ya no resultaría tan sencillo distinguir entre ambas. En la naturaleza todo es útil y todo es bello. Esta naturaleza restaurada, esta naturaleza redefinida, es algo que está en el fondo de algo aparentemente tan lejano, pero aparentemente, como puede ser el programa de la gran escuela de la Bauhaus, que caracteriza todo el periodo pre-hitleriano y sobre todo se proyecta después ya de la Segunda Guerra Mundial en esa palabra hoy tan usada, pero no siempre conscientes de sus profundas raíces, hasta filosóficas, que es diseño. Somos un mundo preocupados por el diseño. A veces he oído, por ejemplo, calificar a Barcelona como una ciudad obsesionada por el diseño. Barcelona, la Bauhaus, lo que sea, hay tantos ejemplos que podemos recurrir. En cualquier caso, el diseño está en nuestro mundo y el diseño, en cualquier caso, se propone reconciliar lo útil con lo bello. Pues bueno, no sé si resulta una curiosidad encontrarse esto mismo en un autor del siglo XIX de un país que se estaba formando y que se llama los Estados Unidos. Dejando a Emerson, la segunda referencia que tenía para hoy en este proceso concéntrico al cual invito es otra vez Hitchcock, otra vez el cine. Creo que nos hemos referido a 3 películas de Hitchcock, pero ahora nos vamos a referir a 2 más. Una es una película del año 43 que Hitchcock durante muchos años consideró su mejor película. No sé si hasta el final de su vida mantuvo esta opinión, porque al final de su vida tenía algunas competidoras muy serias, como por ejemplo Vértigo, o La ventana indiscreta, o tantísimas otras. En cualquier caso, fue una película que siempre aprecié. Además, llevaba un guión de Thornton Wilder, un buen conocedor de la psicología americana, y probablemente desde el punto de vista de la imagen sea muy fácil reconocer en ella también la influencia de Hopper, aparte de una película maravillosamente bien llevada que les invito a todos ustedes a ver. Como hemos dicho en otras emisiones, Hopper nos dejó muy pocas pistas acerca de cuáles habían sido sus intenciones. Nos invitaba a mirar sus cuadros y ya allí que decidiésemos, ¿no? Pero sí que una de las veces, digamos, que más habló fue hablando no de sí mismo, sino de otro pintor que deberíamos hablar alguna vez, que es Charles Bashfield, evidentemente mucho más desconocido
que Hopper, y yo creo que en Europa apenas si nombrado, ¿no? Él sobre Buzzfield dijo estas cosas que las digo porque son perfectamente aplicables a sí mismo y absolutamente legitimadoras, por lo menos de mi intento de ver en La sombra de una duda de Hitchcock la mano otra vez de Hopper. Decía respecto a Buzzfield: el trabajo de Buzzfield se funda no sobre el arte, sino sobre la vida, y sobre la vida que conoce y ama más. Aquella que para el artista mediocre y para el miope diletante es sólo el aburrimiento de la vida cotidiana de provincia. De ella ha extraído una vena que podremos llamar poética, romántica, lírica o como quieran ustedes definirla. Con su inteligencia de lo particular, la ha vuelto épica y universal. Ningún estado de ánimo es tan banal para no merecer una interpretación. El aspecto de una calle asfaltada bajo el sol abrasador del mediodía, máquinas y locomotoras abandonadas en estaciones perdidas, la lluvia estival que nos llena de un aburrimiento desconsolado, los muros blancos de cemento y las construcciones de acero de la industria moderna. Las carreteras en pleno verano con el verde ácido de la herba rasa. Los Fords polvorientos y los cines dorados. Toda la vida sofocante, vulgar de las pequeñas ciudades americanas y toda la tristeza desolada de nuestros paisajes de periferia. Buzzfield nos trae continuos estímulos desde estas cosas que otros evitan o que se miran por encima del hombro. Bien, y la otra película que quería citar, obviamente esto ya creo que es la culminación, prometo no hablar mucho más ya de cine de Hopper y Hitchcock, es La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, todo lo que los protagonistas, es decir, James Stewart y Grace Kelly, y ven desde la ventana, en cada una de las ventanas de los vencidos de enfrente podían pasar perfectamente como cuadros de Hopper. Por último, hemos hablado también acabamos de hablar de Emerson, otro trascendentalista o alguien que en cualquier caso tuvo contactos con el trascendentalismo, es quien probablemente es el mayor poeta americano del siglo XIX, ¿no? Que es Walt Whitman. Y he seleccionado un pequeño poema que yo creo que justifica también, o que ayuda, en fin, que nos sitúa en una misma constelación mental, de ese igualitarismo, de ese democratismo, de ese culto al hombre común, que está tan presente en la obra de Hopper. Es un pequeño poema del canto a Mimi, que es de todos los... Ya saben que todos los libros de Whitman hoy, desde hace muchos años, figuran en un solo volumen que ya empezó en vida del autor, que se fue ampliando progresivamente, y que tiene el título de Hojas de hierba, Leaves of Grass. Pero hay diversos libros dentro de Leaves of Grass. El más famoso de todos probablemente es Song of Myself, el canto a mí mismo. Pues bien, lo que he seleccionado es justamente uno de los poemas más breves del canto a mí mismo. Eso sí, con dos traducciones en lengua castellana, digamos, de altura, nada menos que León Felipe y Jorge Luis Borges. Vamos con la primera de León Felipe, que probablemente es incluso también la más fiel. Estos son los pensamientos de los hombres de todas las edades y de todos los pueblos. No son originales, no son míos solamente. Si no son tuyos también, no son nada o casi nada. Si no son el misterio y la llave al mismo tiempo que abre todos los misterios, no son nada.
Si no son lo inmediato y lo distante, no son nada. Son la hierba que crece donde hay agua y tierra. Son el aire corriente que envuelve nuestro globo. Yo creo que estamos en un mismo plano, por el cual las cosas más comunes del mundo cobran sentido, permiten ser leídas, mejoran, en nuestras miradas de cierta manera, mejoran, ayudan a mejorar nuestra vida. Y vamos con la traducción del señor Borges. Estos son en verdad los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y países. No son originales míos. Si no son tan tuyos como míos, son nada o casi nada. Si no son el enigma y la solución del enigma, son nada. Si no son tan cercanos como lejanos, son nada. Esta es la hierba que crece donde hay tierra y hay agua. Este es el aire común que baña el planeta. Evidentemente, de lo que se trata es que lean cuanto más puedan a Whitman, cuanto más puedan a Emerson, cuanto más puedan, todo lo que procuramos recomendarles con la mejor intención y pensando, eso sí, que salimos mejorados enterándonos de que estas cosas existen. Muchísimas gracias.